Muy bienvenidos a nuestro 10º capítulo de este podcast Enseñando con Propósito, historias del primer taller UNAP. Este podcast tiene como principal objetivo poder registrar el testimonio del cuerpo docente que fueron parte de esta primera edición del taller de verano, en este caso versión invierno, que involucró a más de 300 estudiantes de las diferentes disciplinas que se imparten acá en las dependencias de Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Me acompaña mi compañero Mateo Gallillos. ¿Cómo estás, Mateo? Muy contento por repetir este nuevo formato. Cambiamos de cámara esta vez. El día de hoy nos acompaña una invitada que estuvo en la sección de instalación, que es la docente Angélica Fuentes, quien es artista visual y docente en Campus Creativo, con un magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos. Ha impartido cursos de cerámica básica, cerámica en entorno, grabado en diferentes niveles y dibujo a estudiantes de primero y cuarto año de diferentes carreras. Además, ha colaborado con distintas unidades de la Universidad Andrés Bello como vinculación con el medio y alumni. A lo largo de su trayectoria artística ha expuesto en varios espacios de Santiago y regiones, siendo la última exposición en el Centro Cultural Estación Mapocho, y en la actualidad se desempeña como secretaria académica de la Escuela de Publicidad. ¿Cómo está, Angélica? Muy bien, gracias. ¿Sí? Muy bien. Como le mencioné, el podcast trata principalmente en recopilar su testimonio, en haberse hecho cargo de la sección y cuáles fueron los principales desafíos, a qué productos pudieron llegar y poder registrar el relato de la historia del cuerpo docente que participó en esta primera edición del taller de verano. Maravilloso. Así que partamos con la pregunta. ¿Qué la motivó a ser parte del proyecto? Bueno, por dos razones. Participamos porque tengo que mencionar que en este taller de instalación, en esta sección de instalación, trabajamos con Paula Mora, quien no pudo estar por distintos motivos, ¿cierto? Pero éramos una dupla. Claro. Lo que a mí me motivó principalmente fue trabajar con la temática del taller, que tiene un carácter social, ¿cierto? Y trabajar con personas en situación de calle. Y como segunda cosa, que también me interesó bastante, fue haber trabajado con estudiantes de distintas disciplinas. Yo antes ya he trabajado durante los semestres con estudiantes de distintas disciplinas, porque doy justamente los bloques de conocimiento de cerámica, de dibujo, de grabado, ¿cierto? Y me ha tocado estar con estudiantes desde primero hasta cuarto año. Entonces, este trabajo ya se notaba, ya se veía bien. Ya. ¿Cómo se preparaban los estudiantes para trabajar en la actividad? Si costó organizarse, si fue ameno desde el principio, Costó mucho organizarse. Costó mucho organizarse, claro. Hubo liderazgo desde el principio. Ya, mira. Nosotros en nuestra sección de instalación tuvimos estudiantes de diseño vestuario textil, tuvimos estudiantes de diseño gráfico, estudiantes de artes visuales y de arquitectura. Y no solamente de la sede acá en Santiago, también desde regiones. Venían los estudiantes de Campus Creativo desde Viña del Mar. ¿Cómo se organizaron principalmente? A través de roles. Esto fluyó, se dio de manera natural. Nosotros al principio con la Pola les mostramos, ¿cierto?, de qué se iba a tratar nuestro taller, nuestra sección de instalación y qué contemplaba también esta sección. En esta instancia contemplaba 3 temáticas. Uno era un fanzine instructivo, ¿cierto?, cómo construir una hamaca. Yeah. Lo segundo era una membrana segunda piel y lo tercero ya era como la inmersión, alguna experiencia inmersiva. Nosotros cuando les propusimos estas temáticas a los estudiantes, les dijimos, ok, ahora se tienen que organizar. Son de distintas carreras, muchos de ellos ya se habían conocido justamente por los bloques de conocimiento que habían tomado antes y por también el área de gestión, que son pensamientos críticos, ciertas habilidades, seminarios incluso. Entonces, ¿qué pasó? En este momento, cuando estábamos en el taller, ellos empezaron a agrupar, dependiendo de las temáticas. Y una vez que se agruparon, empezaron a surgir estos líderes naturales que dijeron, ok, yo me hago cargo del fanzine, yo me hago cargo de la hamaca, ¿cierto?, de la membrana, de la experiencia inmersiva. Y fluyó de manera colaborativa. ¿Cuáles fueron las principales debilidades de la sección que usted pudo identificar? Los tiempos. Ya. ¿Por qué? Porque al ser estudiantes de último año, casi último año, ¿cierto?, ya están trabajando muchos de ellos. Están trabajando, están con las prácticas profesionales, entonces el coordinar los tiempos fue una principal debilidad. Pero que no obstante, después con el paso de los días, lograron alinearse todos. Porque además nosotros lo que generábamos con la Pola, en este caso con mi dupla,
eran correcciones. Corregíamos cada uno, cada 2 días, ¿cierto? Y empezábamos a ajustar estos roles, empezábamos a ajustar las temáticas, pero fue básicamente la comunicación y los tiempos extras, los tiempos externos. ¿Y cómo llegaron a esa idea, esas 3 ideas sobre la hamaca y demás? Fueron temáticas que nos plantearon a nosotros al principio como docentes. Si bien sección instalación 01, que era la de nosotros, la sección 01 tenía una bajada, que eran 3 temáticas las que mencioné. Nosotros lo que hicimos también con la Pola fue presentarles documentales, casos reales, tanto de Chile como del extranjero, para que ellos empezaran, ¿cierto?, a buscar ideas, a planificar. Y de esa manera logramos, ¿cierto?, se dividieron los grupos y, a través de los intereses artísticos que cada uno tenía, porque son carreras muy artísticas, claro. ¿Cierto? Dijeron, grupo 1, a mí me interesa diseño de vestuario, ponte tú, con gráfico, nos interesaría hacer otro tipo de inmersión. La membrana y la segunda piel, que se relaciona mucho con vestuario. Claro. Arquitectura, automáticamente pensó, se juntó Arquitectura Viña, Arquitectura Santiago, junto con artes visuales también, uno que otro. Dijeron, nosotros nos interesa hacer algo constructivo, un constructo habitable. Las ideas surgieron la primera semana y luego de eso empezamos a ajustar, porque bajamos a la realidad. ¿Qué tan usable, qué tan habitable podrían ser todos estos proyectos? ¿Cómo aportaron los estudiantes de las diferentes disciplinas en el ámbito? Porque esto era una actividad interdisciplinar. Justamente. ¿Cómo aportaron desde sus diferentes áreas a la creación de estos productos finales que ustedes pudieron presentar? Mira, primero nosotros nos sorprendimos un montón, porque uno también viene como docente pensando en el estudiante de vestuario textil se va a dedicar solamente al textil. No pasó necesariamente eso, no se dio. El estudiante de arquitectura solo va a trabajar, ¿cierto?, con las maquetas, no se dio. Cada estudiante aportó desde su disciplina, desde sus conocimientos, pero también, y que eso es fundamental, la interdisciplina que ya traían, como mochila de años anteriores, les sirvió para poder comunicarse directamente. Y fluyeron de manera maravillosa. Entonces, claro, los alumnos o estudiantes, en este caso de vestuario y textil, dijeron, nosotros les podemos aportar a el fanzine, que eran estudiantes de arte y de gráfico, construyendo, diseñando. El estudiante de gráfico dijo, yo les puedo aportar, y pasó esto, por eso los roles fueron determinantes. Nosotros vamos a trabajar acá en el computador y vamos a diseñar cómo se va a proyectar este fanzine. Arquitectura con materiales, ¿qué material pueden utilizar ustedes? Entonces, entre los 3 grupos, porque armamos 3 grupos al final, lograron complementarse de tal manera que si tú eras de fanzine, podías perfectamente ayudarle al estudiante que era de constructo habitable. O sea, al final era un trabajo colaborativo. Fue un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo. De ahí uno se da cuenta que también funciona y los estudiantes de último año tienen muy bien desarrolladas las habilidades blandas. El trabajo en equipo, el escuchar al otro. Y los productos, estos productos que... estos productos que, por ejemplo, el fanzine, el constructo. El constructo habitable. El constructo habitable. Membrana y segunda piel. Y la membrana y segunda piel. ¿Cómo fue el proceso de idealización, de conceptualización ya al decidir con qué materiales vamos a hacer tal cosa? La primera semana planteamos ideas. Ellos nos planteaban ideas a nosotros, las corregíamos, además ellos tenían que presentarnos. Fuimos bien estrictas en ese sentido. Entonces la primera semana tenían la idea, el segundo día tenían que presentar. Y en esa presentación también trabajaron los 3 equipos, porque además tenían que alinearse de qué manera que el audio de la presentación fuese igual, que la gráfica de la presentación fuese similar, que se viese que nosotros éramos una sola sección. Claro. ¿Cierto? Que trabajábamos cohesionados. Entonces, claro, surgían las ideas, nosotras como docentes las corregíamos, bajábamos esta información y determinábamos si qué tan factible era tan viable. Viable, justamente. Porque estábamos trabajando con personas en situación de calle, con personas reales. No era solamente un proyecto. No era una actividad académica, excedía. Claro, es educativa, sí, claro. Bien, pero estamos trabajando con el tú a tú, el escala 1 a 1. Bueno, como producto final nos trajeron unas maquetas para que se vea. Creo que trajeron algo. Entonces, al fin y al cabo, estos prototipos, estas maquetas, fueron los que fueron guiando al fin y al cabo el trabajo ya final. El trabajo final. Sí.
el constructo habitable, ¿cierto? Escala 1:1, la hamaca escala 1:1, y en esta oportunidad no tengo la capa que se transforma en un saco de dormir, no la tengo acá. Pero también, bueno, están actualmente en el GAM, expuestos estos trabajos de los estudiantes. Pero claro, a medida que íbamos trabajando con la profesora, ¿cierto? Íbamos corrigiéndoles, y no solamente nosotras, entre ellos también se corregían, también se daban retroalimentación, sí. Y eso nos pareció re interesante. Proactividad. Totalmente, sí. Acá los puedo, mira, este es de uno de los grupos, ¿cierto? Que es la maleta que se despliega, el constructo habitable. Entonces, aquí se despliega, está el prototipo, tiene una entrada, y en la escala 1:1 tiene ruedas que soportan hasta más de 100 kilos. Entonces, claro, pensamos en todas las variables cuando trabajamos con los chicos, en cuáles, por ejemplo, una persona en situación, a todo esto también analizamos mucho las distintas situaciones de calle, las distintas realidades, porque una persona que está en situación de calle puede ser un adulto mayor, también hay niños, también hay personas, hay mujeres en situación de calle. Pensamos en todas estas variables, que no solamente nos enfocamos a un solo tipo de persona, son varias. Claro. Entonces, este constructo está pensado justamente para que duerman las personas en situación de calle, sea impermeable, y cuando necesiten moverse, ¿cierto?, por toda la ciudad, lo cierran, y como en estos sectores tienen rueditas, lo pueden trasladar. Perfecto. Y de hecho, es más, este sector es como el asa, ¿cierto?, que se tiene. Entonces, en este sector acá, las personas en situación de calle pueden poner algún tipo de candado, pensaron en todo, hasta el mínimo detalle, para dejarlo resguardado. Para seguridad. Y que nadie se los vaya a sacar. Impecable. ¿Te fijas? El de allá lo puedes desplegar, es la hamaca, el prototipo de la hamaca. Es un fanzine, básicamente, que se entrega. El fanzine es el papelito. Entonces, este fanzine, de otro grupo también, esto está a escala, claramente, pero también es real. Lo que hizo este grupo fue decir, ok, yo necesito algo que sea transportable también y rápido para una persona. ¿Qué voy a hacer? Voy a entregar este fanzine, y este fanzine va a estar sublimado con las instrucciones de cómo tú puedes construir, ¿cierto? Cómo tú puedes instalar una hamaca en un espacio público, que podría ser un parque, una plaza. Claro. Entonces esto se despliega y te figura acá el paso a paso, y además tiene un kit. Ellos pensaron hasta en ese detalle, por eso te digo, hasta en ese detalle, en el kit, en el caso de que se te vaya a destruir, el kit de reparación. Y acá tenía un kit de reparación que también está a escala, y que es la aguja, el hilo, el tipo de tela que apunta, esto apunta hacia abajo, justamente para que el sol no vaya a arruinar la instrucción. Y el que no tenemos acá presente, pero es el Sleep Shelter, espero haberlo dicho bien, de mi estudiante. A todo esto les pusieron nombre a todo, ya el proyecto con nombre. El Sleep Shelter, es una capa impermeable. Los chicos lo construyeron, esto como dato, en 3 días. ¿Ya? A ese nivel, en 3 días tenían lista la capa. Es una capa por dentro, ¿cierto?, que tiene un tipo de tela especial, porque también averiguaron sobre los materiales que podían trabajar, cuáles eran factibles y cuáles no. Tiene un tipo de tela especial en el interior, a prueba de transpiración, ¿cierto?, del frío, el calor, en fin, y por fuera es impermeable. Y una vez que tú estás con esta capa y quieres, llega la noche, para las personas en situación de calle, llega la noche, lo desarman y se convierte en saco de dormir. Perfecto. Todo fríamente calculado, como se podría decir. Pensaron los estudiantes en el mínimo detalle. En todo. Sí. Hasta nombre le pusieron. Sí, a los proyectos. Sí. Igual llama la atención el hecho de que claro, uno hasta antes de poder pertenecer a la actividad, este tipo de proyecto era impensado. O sea, era el nivel de enajenación con la problemática, que era muy grande. O sea, ninguno de nosotros, yo creo que a ninguno, ni siquiera cuerpo docente como estudiante, se nos pasaba por la mente en algún momento el nivel de problemática que esto significa. Claro. Que esto significa, y eso fue una de las barreras que logró derrumbar el taller de verano acá en el campo. Yo creo, además de problemática, tampoco se pensó a este nivel de productos finales que se pueden llegar entre secciones. Es que nadie sabía lo que venía. Al final todos veníamos porque era una exigencia académica, era una exigencia de medio curricular,
Pero como bien dice acá Angélica, al final terminó siendo una apropiación de la actividad y ya era, mostremos algo bueno, o sea, intentemos generar un producto que sea viable, que sea bueno y que demuestre todo lo que sabemos y démosle con todo y avancemos lo más que podamos. Sí. Porque esa capa de construirla en 3 días era impensado hasta antes de poder meterse en la problemática. Nos sorprendió bastante, y aquí te voy a interrumpir un poco, nos sorprendió bastante el nivel de conocimiento con el que llegaban los estudiantes y de todas las carreras. La autonomía, tenían súper claro que fuera del horario del taller tenían que trabajar ellos, juntarse, ellos determinaban ciertos los tiempos, pero el nivel de conocimiento, increíble, o sea, los años previos culminaron en este taller de verano. Claro. ¿Cómo? Primero, una pregunta, si los estudiantes de la sección salieron a terreno para poder construir estas 3 ideas o no. Salieron a terreno, sí, salieron a terreno, no como otras secciones. ¿Ya? Que fueron a entrevistar como comunicación, por ejemplo. Pero sí, tuvieron ese alcance, salieron a terreno, vieron situaciones, porque además estamos en un punto estratégico campus creativo. ¿Cuál es? Que estamos, ¿cierto?, céntricos, por lo menos estamos muy cerca de Baquedano. Claro. ¿Ya? Los estudiantes sí lograron, los chicos lograron ver las realidades, lograron ver las personas en situaciones de calle que están cerca del Parque Bustamante Forestal. Vieron cómo existían personas y existen hasta el día de hoy personas que duermen debajo del puente, porque suena súper desgarrador igual, ¿cierto? Vieron como mujeres también habitan en los parques, lograron ver este tú a tú. Ellos llegaron con bastantes prejuicios al principio, de qué se trata esto, cómo va a ser esta interacción, pero nos solicitaron incluso poder contactarse con los socios comunitarios para entender cuáles eran las necesidades propias de cada agrupación. ¿Cómo fue la interacción entre los estudiantes y las personas en situación de calle? O más bien con la problemática en sí. Porque, ¿hubo interacción directa? Hubo interacción luego de ellos verlo de manera independiente, este trabajo de observación, de recopilación de información. Existían instancias durante el taller de verano. ¿Cuáles eran esas instancias? Hitos, ¿cierto? Ellos tenían estas ideas y las presentaban frente a los socios comunitarios. Todas las secciones presentaban frente a los socios comunitarios sus ideas, sus proyectos. En el caso de la sección de instalación, lograron llegar con prototipos, lograron mostrarles a los socios comunitarios estos prototipos y lograron recibir ciertos comentarios de vuelta, el feedback de vuelta, para continuar con el trabajo. O perfeccionarlo, me imagino. Perfeccionarlo, continuar, mejorar. Habían detalles que ellos tenían que mejorar, porque claramente las fundaciones conocen la realidad, están inmersos en esta realidad. Pero constantemente existían estas instancias que no eran evaluativas necesariamente, pero eran instancias donde ellos presentaban los proyectos y sus ideas y recibían una retroalimentación de vuelta. ¿Y cómo fue el avance actitudinal? Como cambio de actitud, de decir, después de mostrar el proyecto, después de recibir el feedback de los socios comunitarios, ¿cómo fue la reincorporación al aula? Era bien emocional. Yo lo notaba bien emocional porque si bien al principio llegaron con estos prejuicios que se fueron derribando a lo largo de los días. ¿Cómo cuáles? Lo voy a decir. Que van a robar. Perfecto. ¿Cierto? Que ellos están en la calle porque ellos quieren estar en la calle. Y en realidad no, pues hay oportunidades que se dan en la vida y que las personas en situación de calle no tienen esta facilidad, no tienen estas oportunidades para poder, ¿cierto?, decir, ok, yo voy a hacer otra cosa con mi vida. De hecho, una de las cosas que más se mencionan haciendo esta entrevista fue que ellos no terminan, o sea, la mayoría no termina en la calle por temas de alcohol o drogas, sino la mayoría son por problemas familiares, familiares. Si tiene un núcleo más débil o falta de red de apoyo. Justamente. Entonces, claro, los chicos llegaron con estos prejuicios al principio que básicamente eran miedos a lo desconocido. Son miedos. Una vez que tenían estas oportunidades, estas instancias de conversar con la fundación, se derribaron, llegaban a la sala de clase con otra visión.
con ganas de perfeccionar lo que estaban haciendo porque querían, ¿cierto? Y yo creo que hasta el día de hoy quieren que sean usables, que sean un aporte para las personas en situación de calle. La idea era marcar un hito, al fin y al cabo, que esto no quedara solamente en el ejercicio académico. Sí. Yo creo que eso al final quedó demostrado los últimos días del taller, sobre todo. Que ya había excedido la exigencia académica, que ya había excedido el aula. La nota ya y no. Ya se había transgredido los muros del campus, porque al fin y al cabo estos trabajos de observación, este interés en comunicarse con los socios comunitarios, en recibir el feedback, en aplicar el feedback, porque una cosa es recibir un feedback y otra cosa diferente es aplicarla. Hay un estrecho bastante grande. Entonces, todas estas acciones iban demostrando cómo las barreras de la universidad con la comunidad se iban haciendo cada vez más débil, y al fin y al cabo ya dejó de existir, en donde estaban todos en terreno en algún momento, por voluntad propia, decidían hacer trabajos de campo, los mismos docentes acudieron a comunas en las noches para poder ver con lo que sucedía realmente y poder eso capturarlo y traerlo al aula y aplicarlo en los diferentes proyectos. O sea, era un trabajo, era todo el campus funcionando en base a un objetivo y ya no había hora, no había horario, no había comuna, no había nada. No había carrera incluso. No. Era todo junto, trabajando arduamente. Sí, pues para un objetivo en común. Claro. Eso fue lo que nos movió durante las 2 semanas. Sí, exactamente. ¿Qué desafíos dentro de la actividad, dentro de la producción de proyectos? ¿Cuáles fueron las dificultades que vieron como sección, como docente, pero ya más o menos cuando ya estábamos trabajando en los proyectos? Materialidad, no sé. Puede ser, y digo puede ser porque fue resuelto muy rápidamente. ¿Ya? El tema de la materialidad. Porque las distintas secciones, ¿cierto? O sea, mi sección por lo menos, pero los integrantes de las secciones tenían muy claro qué tipo de materialidad funcionaba, qué tipo de material, ¿cierto? Les iba a funcionar para poder hacer esto realidad, para que fuese usable, como les mencioné. Claro. Pero se resolvió muy rápidamente, porque acá la universidad entregó los materiales para que pudieran trabajar. Entonces los apoyaron constantemente si faltaba algo, y esto se dio, este dinamismo fue muy bonito, porque si bien éramos la sección instalación 2, cuando se dio cuenta que no iba a utilizar algún tipo de material, no los pasaba, genial. Lo entregaba. Nosotros lo mismo hicimos, nos dimos cuenta que no íbamos a utilizar tantas ruedas, tomen, acá tienen. Perfecto. Entonces no solamente fue por sección, no fue algo de trabajo, yo te entrego esto, te entrego lo otro, sino que todos en conjunto ya tenían otra idea en su cabeza de que esto tiene que funcionar. Que era un poco lo que conversábamos un par de minutos atrás, al fin y al cabo. Sí. Al final, porque nosotros que estuvimos en la sección de comunicaciones, las secciones, objetos, narrativa, instalaciones, se dirigían a comunicaciones a solicitar que viralizáramos, no sé, en algún momento era pedir ropa usada que los estudiantes tuvieran en la casa, para desmontarla y armar productos nuevos. Entonces, claro, al fin y al cabo era un trabajo colaborativo entre todos. Sí. Y ya no excedía, y vuelvo a hacer lo mismo, ya excedía incluso a la sección acá adentro. Todos ayudaban entre todos. Éramos todos campus creativos. Sí, campos creativos. Todos éramos campus creativos. Docentes y alumnos. Y eso yo creo que eso fue muy lindo. Se generaron lazos también entre los estudiantes y los docentes que no se pudieran haber generado por el sesgo profesional que ocurre en las universidades. Sí. Cada profesor uno ya saluda a profesores y se conoce con profesores que probablemente no vuelva a ver en el aula porque eran de otras disciplinas. Claro. Tal cual, sí. ¿Notó diferencia en la motivación estudiantil entre el primer día y el último? Se estuvo hablando de esto anteriormente, pero ahora profundizarlo un poco más. En el carácter social. En el carácter social, claro. Si cambió la percepción de los estudiantes bajo esta problemática. Viendo de cómo llegaron a cómo terminaron. Sí, porque muchas de las otras secciones también nos contaban, si no me equivoco, el segundo capítulo con Jimena y Juan Gili, contaron que hasta tenían chapas. Sí, que al principio, en los primeros días, habían estudiantes que andaban con unos letreritos en la espalda que decía yo no quiero estar acá. Que demostraba la resistencia y que están en todo su derecho al fin y al cabo. ¿Saben quiénes llegaron con mayor resistencia? Se entiende también, los estudiantes de Campus Creativo de Viña. Porque era una exigencia mayor. Exacto, pero llegaron todos. Ya.
Al principio, claro, yo estoy acá porque es parte del currículum, claro, ¿cierto? Es parte de mi avance curricular y tengo que estar acá porque debo aprobar, entender de qué se trata el taller de verano, ¿cierto? Llegaron con cierto, ya les dije, prejuicios, pero terminaron de una manera que ellos al finalizar, cuando tuvieron que montar estos proyectos, lograron conversar del tú a tú con los socios comunitarios y con las personas en situación de calle. Fue muy emotivo, esa es la palabra, emotivo verlos. Era otra visión de la vida. Y entender también que ellos tienen ciertas facilidades en la vida, que no todos tienen. Lograron entender esta realidad y sumergirse en esta realidad, que es muy distinta a la de muchos estudiantes que estudian acá en Campus Creativo. Y que es ajena a todo, al fin y al cabo, a mucha gente. Sí. Es una situación que nadie quiere mirar y que hasta antes de esto lo conversamos también. Uno cuando se encontraba con un ruco, que son estas instalaciones que ellos generan, uno cruzaba la calle por temor a que lo fueran a asaltar, claro, por temor principalmente a que lo fueran a asaltar. Y claro, cuando a nosotros nos pasó cuando nos acercamos a entrevistar, a coexistir dentro de todo, porque éramos elementos fuera del ambiente, porque nosotros éramos elementos nuevos, era un ambiente completamente diferente, o sea, no era ni cerca, claro, en algunos casos, me imagino, como en todo, en toda sociedad deben haber sus casos puntuales, pero no era masificado, pues. Al final se fue desmitificando la problemática gracias a estos trabajos en terreno. Y gracias a las actividades que fuimos realizando. Y también gracias a las charlas que vinieron dando los socios comunitarios. Eso iba a mencionar. Eso derribó un montón de paradigmas. Sí. Muchísimos. Datos duros, estadísticas. Exacto. Sí. Porque al fin y al cabo, nosotros como académicos estamos acostumbrados a trabajar con ese tipo de datos. Con la base, con el argumento sólido. Y ellos traían un montón de información. Que desconocíamos totalmente. Sí. Y también sirvió que los estudiantes pudieran también hacer este trabajo de campo y averiguar distintas realidades. Claro. Se complementaba la información que nos otorgaba, ¿cierto?, los socios comunitarios, más la información propia que ellos traían desde sus casas. Sí. ¿En qué medida esta actividad, el taller de verano, fue un aporte para la facultad de Campus Creativo? Ya, yo acá tengo 4 puntos que mencionar sobre este aporte. Primero, los estudiantes lograron poner en práctica los conocimientos adquiridos durante, ¿cierto?, todos los años previos de estudio. Primero, segundo, tercero, hasta cuarto. Tercero, año en cuarto. Yeah. Lograron ponerlo en práctica con un proyecto real, ¿cierto?, tangible. Como segunda cosa, les ayudó también a trabajar en estos proyectos, ¿cierto?, a escala. Lograron materializar la idea. No solamente se quedaron en la idea. En la conceptualización. En la conceptualización. La materializaron y eso es fundamental. Tercera cosa, yo se los voy a mencionar. Interdisciplina, colaboración entre distintas carreras. Se derrumbaron esas barreras de, no, tú eres de arte visuales, no tienes idea de lo que hace el diseñador, ¿cierto?, de vestuario y textil. Claro. Mentira. Y de hecho nos sorprendió bastante porque sí sabían de qué trataba la carrera de su compañero de campus. Claro. Lo tenían súper claro porque se habían topado en más de algún bloque de conocimientos. Se habían topado, como les mencioné anteriormente, en alguna ramo, alguna asignatura de gestión, de seminarios de cultura, previamente. Entonces ya sabían de qué se trataba. Y como cuarta cosa, se involucraron en actividades sociales, que son fundamentales para el desarrollo de cualquier persona, de cualquier estudiante. Desarrollo humano, al fin. Exacto. Al fin y al cabo, cada punto fue una preparación previa para lo que es la vida profesional. Sí. Para la vida profesional y la vida en comunidad. Yo creo que profesional, personal, todo, porque claro, engloba todos los puntos que te ayudan para crecer. Y toca muchos puntos que la academia no suele tocar. Porque principalmente sale de la burbuja de estamos, la claro, academia. sale de la burbuja del aula, de lo empírico. Ya estamos hablando de algo práctico, de algo que toca otro ser humano, que sale del papel, de la tesis, que sale de los trabajos. Claro. Sí.
Y como pregunta de cierre. ¿Para cerrar ya? Sí. Bueno. Bajo su aprendizaje, sabiendo que nosotros somos el primer taller, fuimos la primera edición del taller. Del taller de verano, aunque no sé si esta vez va a ser verano, invierno. Verano europeo, No sé qué va a ser, sí. Pero, no han llegado soplidos, pero no se puede. Bajo sus aprendizajes, ¿qué recomendaciones puede dar a las siguientes generaciones que hagan este taller? Que tampoco se sabe si va a ser con la misma problemática, También no ha llegado soplidos. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, tienen ustedes la información. No, bueno, si acá periodista. Han habido declaraciones en cámara que hay que editar. Información confidencial. Mensaje, que se abran a estas experiencias educativas, ¿cierto? Porque son conocimientos que pueden poner en práctica. Que no lleguen con tanto prejuicio y que crean además en las capacidades que tienen. Y que confíen en la guía de los docentes también. Sí, porque los profesores durante años han hecho una labor fundamental que es educarlos. Sí. En realidad, este tipo de actividades generó muchos cambios en el campus, cambios que ya no se pueden volver atrás, porque ya se generó un clic, ya se generó una diferencia en cómo se percibe el entorno comunitario y cómo se perciben las calles, porque en estas calles hay vida, hay seres humanos, hay personas con historias, sí, con vidas, con dolores, con vivencias y con mucha unión, porque eso también se quedó muy evidenciado. Los comedores comunitarios, los socios comunitarios representaban mucha unión entre ellos. Que lo dijo Jimena en su momento, y me cuelgo las palabras de ella, que al final es una tarea que ellos decidieron, los socios comunitarios, de enfrentar, que es una tarea frustrante, porque no se llega a ninguna solución, es desesperante porque hay poco apoyo gubernamental, hay que decirlo, sí, es una problemática súper mal abordada, pero sin embargo están ahí. Están en contra de la corriente constante. Claro, nada en contra de la corriente. Sí. No bajan los brazos jamás. No bajan los brazos. No, y contra mil adversidades, porque se puede sacar a una persona y llegan dos. Entonces es súper frustrante. Teniendo todo ese contexto que ya se supo por medio de estas charlas y todo este análisis, este estudio que se realizó acá dentro del campus, a pesar de todo, los estudiantes decidieron mostrar y darle con todo y generar productos de calidad y generar productos concretados ya. A pesar de toda la información que se manejaba, que podía ser incluso hasta desmotivante. Hay que decirlo, podía ser incluso hasta desmotivante. Sí, totalmente. Pero eso fue uno de los grandes enseñanzas que dejó el taller al fin y al cabo. Así que así concluimos entonces. Así concluimos el 10º capítulo de nuestro podcast Enseñando con Propósito, historias del primer taller UNAP. Este podcast busca plasmar y hacer reflexionar a la audiencia con respecto al carácter que toma una actividad cuando se vincula a la academia con las problemáticas sociales, y en este caso la problemática era tratar con las personas que se encuentran en situación de calle, realizando productos que lograran visibilizar la problemática y ayudar en la medida que se podía en las 2 semanas intensivas que se producieron acá en Campus Creativo. Le damos las gracias a nuestra invitada, Angélica. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. No, por aceptar y por traer también estas maquetas que ayudan mucho al relato visual. A entender. A entender, claro, a entender. Y también a ver el trabajo que hay detrás por parte de las diferentes disciplinas que trabajaron en la sección de instalaciones. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, nos vemos en el capítulo que viene con la sección. Adiós.